Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. En el transcurso de la vida, nos enfrentamos a desafíos que ponen a prueba nuestra fortaleza y determinación. En el caso de la protagonista, su historia está marcada por un episodio oscuro que la llevó a tener contacto con la brujería. Escucha cómo vivieron con el miedo, ya que definitivamente es mejor aprender de experiencias ajenas. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Recuerdo los días de juego en el patio trasero de mi casa, donde cada rincón escondía un nuevo tesoro por descubrir. Las risas resonaban entre las paredes de adobe mientras mis amigas y yo inventábamos historias llenas de aventura y fantasía. Incluso en nuestra ciudad se contaban un sinfín de historias de terror, como La Llorona o El Charro Negro, hasta historias de brujería. Como por ejemplo que aseguraban que una bruja se convertía en animal. Si bien como chiquillos no nos daba temor, fuimos creciendo con la idea de que hay cosas que los ojos no ven, y que hay personas que son brujos y pueden incluso entrar a tu casa por las noches. A medida que crecíamos, esas historias de miedo se convirtieron en parte de nuestra cultura, transmitidas de generación en generación como un legado de nuestras raíces. Aunque algunos las consideraban simples cuentos para asustar a los más pequeños, otros las tomaban más en serio, creyendo en la posibilidad de un mundo más allá de lo tangible. Yo era del porcentaje de personas que no creía en la brujería o en lo paranormal, así que fue por eso que el trabajo de brujería que me enviaron avanzó considerablemente, al grado de que estuve a punto de perder la vida. Hoy quiero compartir cómo fue esa época y de cómo mis padres se dieron cuenta de que yo era víctima de trabajos brujeriles. A lo mejor te identificas con mi experiencia o tal vez identificas la situación de un familiar. Recuerda que cuando se está bajo un trabajo de brujería, parte de ese proceso es que no creamos. Así, pueden atacarnos sin problemas. Mi nombre es Esmeralda y esta es mi historia. Recuerdo claramente el día en que todo comenzó a desmoronarse. Yo era soltera y vivía todavía con mis papás. Trabajaba en las tardes ayudando a una señora de la colonia con la limpieza de su casa y por las mañanas asistía a la escuela para ser secretaria ejecutiva en la ciudad de Mérida, Yucatán. Yo no sé si todavía existe esa carrera, pero hace 40 años era muy común. Mi hermana Verónica también estudiaba la misma carrera, y aunque estábamos en diferentes salones, ya que era mayor que yo, íbamos juntas y regresábamos de la misma manera a casa. Todo inició cuando una mañana como cualquier otra, mi hermana Verónica y yo nos dirigimos al plantel educativo. Tomamos un autobús para que nos llevara a la parada más cercana, la cual estaba a una cuadra del colegio. Ahí bajábamos y caminábamos solas ese tramo. Ese día había un muchacho en la parada del camión. Al bajarnos se me quedó viendo. Yo no me di cuenta, pero mi hermana sí. Ella me dijo rápidamente y en secreto, por lo que volteé a ver. Pero este muchacho ya había abordado el transporte. Verónica me dijo que estaba guapetón el chico, que si tenía suerte podía verlo al día siguiente. Yo solamente sonreí y posteriormente nos dirigimos a nuestras clases. Ese día transcurrió con normalidad, pero a la mañana siguiente, al repetir el mismo trayecto hacia la escuela, nos encontramos nuevamente con el chico en la parada del autobús. Esta vez cuando bajamos, noté que nos seguía mientras caminábamos hacia el colegio.
Me pareció lindo que estuviera interesado en nosotras, pero también me resultó extraño que no se acercara ni dijera nada. Verónica, siempre más extrovertida que yo, sugirió que tal vez estaba nervioso y que no se atrevía a hablar. «Deberías darle una oportunidad», me dijo mi hermana con una sonrisa traviesa. Aunque me sentía un poco incómoda con la idea de ser el centro de atención de un desconocido, decidí seguir su consejo y estar abierta a lo que pudiera pasar. Los días transcurrieron y, como si fuera parte de una rutina, nos encontrábamos con ese chico en la parada del autobús cada mañana. Aunque nunca intercambiamos palabras, su mirada y su sonrisa tímida bastaban para alimentar mi curiosidad. Me preguntaba quién era, qué pensaba de nosotras y por qué nos seguía día tras día sin decir una palabra. Ese pequeño gesto, que pensé que era inocente, fue el inicio de algo terrible en mi vida. Más o menos a las 3 semanas, él se me acercó y me dijo que me había visto ir a la escuela, que se llamaba Alejandro y que le daba mucho gusto conocerme. Hicimos plática, y muy amena, por cierto. Sin embargo, cuando me pidió la dirección de mi casa, no me dio buena espina y preferí no dársela. Le inventé algunas cosas y nos despedimos. Los días pasaron y, como si fuera parte de una rutina, nos encontrábamos con Alejandro en la parada del autobús cada mañana. Intercambiábamos algunas palabras y sonrisas para posteriormente seguir con la rutina diaria. Sin embargo, sus actitudes, miradas y gestos empezaron a tornarse diferente. Incluso sus comentarios me hacían sentir incómoda, a pesar de que yo le daba excusas y hasta le mentí diciendo que tenía novio para evitar sus persistentes invitaciones a salir. Él no parecía dispuesto a desistir. Una noche, al llegar a la casa después de ayudar a la señora en el quehacer de su hogar, lo vi parado en la esquina. Mi corazón empezó a latir muy fuerte al darme cuenta de que me había estado esperando. Me sentí atrapada, como si estuviera siendo acechada por alguien que no podía entender mis límites ni respetar mi espacio personal. Traté de ignorarlo y seguir caminando, pero él se acercó rápidamente, bloqueando mi paso. Su mirada era intensa, llena de una determinación que me hacía sentir miedo. Intenté disimular mi nerviosismo, pero por dentro sentía un profundo temor. «Esmeralda, tenemos que hablar», dijo con voz grave mientras se acercaba a mí aún más. Su presencia era abrumadora y me sentía acorralada contra la pared. Le respondí con voz temblorosa que lo sentía mucho, pero que no podía hablar en ese momento, que mi madre estaba esperándome en casa, intentando mantener la calma a pesar del miedo que me invadía. Traté de esquivarlo para seguir mi camino, pero él me sujetó el brazo con fuerza. Me susurró que no podía seguir evitándolo. Sentía su aliento caliente rozando mi rostro. Me dijo que había esperado mucho tiempo a que accediera a salir con él. Sin embargo, como me negaba, decidió seguirme y ver dónde vivía, para que pudiera visitarme en mi hogar. Me dijo que no se daría por vencido hasta que yo saliera con él, que le gustaba mucho y que tarde o temprano seríamos novios. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por encontrar una salida de aquella horrible situación. Sentía que mis piernas flaqueaban bajo la presión de su agarre, pero no podía permitir que el miedo me paralizara completamente. Con todas mis fuerzas, intenté liberarme de él, empujándolo y diciéndole que mi madre saldría a buscarme en cualquier momento, que era mejor que me soltara. Por un instante, Alejandro pareció titubear ante mis palabras, y aproveché en ese momento para forcejear y liberarme de su agarre. Con un último esfuerzo logré zafarme
y corrí tan rápido como pude. Detrás de mí escuché sus pasos apresurados, pero no me detuve hasta que llegué a mi casa. Solo entonces me permití dejar caer las lágrimas que había estado conteniendo. Mi madre, al verme en ese estado, me abrazó y me pidió que le dijera qué estaba pasando. Ahí le conté lo sucedido. Mi hermana Verónica estaba escuchando y confirmaba todo lo que le decía. Mi mamá, cuando terminó de oír la historia, me dijo que me acompañaría a clase por las mañanas y que iría por mí en las tardes, que si veía a ese muchacho, tomaría cartas en el asunto. Cabe aclarar que mi madre es una mujer muy fuerte y sin miedo, y cuando decía que tomaría cartas en el asunto, significaba que llegaría hasta donde fuera necesario para protegernos. Los siguientes días, mientras mi madre me acompañaba a la parada del camión, vimos a Alejandro a lo lejos. Su presencia era inquietante, pero esta vez mi madre no permitió que se acercara. Incluso un día, mientras él se aproximaba, mi madre le gritó que era mejor que no se acercara a mí, dejándole claro que no toleraría ningún intento de intimidación o acoso hacia su hija. Después de un tiempo ya no había indicio de que ese acosador estuviera cerca, por lo que me sentí más aliviada, y fue cuando bajamos la guardia. Los días pasaban y mi salud comenzó a deteriorarse sin explicación aparente. Dolores de cabeza persistentes, fatiga extrema y una sensación de malestar general se apoderaron de mi persona, robándome la energía y la vitalidad que solía tener. Mi madre, al ver mi situación, me llevó al médico, el cual no encontró ninguna causa física para mis síntomas, lo que solo aumentaba nuestra confusión. Yo no tenía ánimos de salir de casa, por lo que me costaba mucho levantarme de la cama para ir a la escuela, y por lo consiguiente, también dejé de ir con la señora a la que ayudaba por las tardes. Cada día se volvía más difícil. Me sentía atrapada en un estado de desánimo y desesperación. Intentaba buscar respuestas a mi situación, pero no encontraba explicación lógica para lo que me estaba pasando. Así que empecé a temer lo peor. Me preguntaba qué podía estar causando este deterioro en mi cuerpo y en mi ánimo. Incluso me hice la idea de que tal vez tenía una enfermedad mortal. Mi temor aumentó cuando me llevaron a otro médico y este me aseguró que físicamente estaba sana, que tal vez era algo mental. Fue entonces cuando una amiga cercana a la familia, que había estudiado artes oscuras y brujería por curiosidad, sugirió que podría ser víctima de un trabajo de esa índole. Al principio rechazamos la idea mis padres y yo con incredulidad, pero a medida que los síntomas empeoraban y las circunstancias se volvían cada vez más extrañas, comenzamos a considerar de que realmente yo tenía un trabajo de brujería. Desesperados por encontrar respuestas, mis padres buscaron en varias partes, con recomendaciones e incluso con anuncios que veían en las calles. Visitamos a varios curanderos, chamanes y otros practicantes de artes espirituales, eso en busca de ayuda y orientación. Algunos ofrecían remedios caseros y amuletos de protección, mientras que otros realizaban rituales de limpieza y purificación, que con esto alejarían las energías negativas que me rodeaban. Sin embargo, ninguno de ellos fue eficiente. Yo seguía padeciendo los males y peor aún, empeoraron con el tiempo, porque ahora sentía que por las noches me agarraban muy fuerte el cuello y me lo apretaban, sintiendo incluso que mi respiración se veía comprometida. Todas estas manifestaciones eran una prueba fehaciente de que yo tenía algo malo. Mi familia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para poner fin a mi sufrimiento. Gastaron mucho dinero tratando de ayudarme, hasta que al final llegamos a la casa de una mujer anciana,
Esta mujer conocida como Doña Perlita tenía una reputación de ser una sanadora poderosa, capaz de curar cualquier mal, a pesar de que haya sido impuesto con magia negra. Al llegar a su humilde morada nos recibió con mucha amabilidad. Nos condujo a mi madre y a mí a una habitación llena de velas, hierbas aromáticas y símbolos extraños. Nos hizo sentir cómodas y seguras. Ella me escuchó atentamente mientras le contaba la historia y los síntomas que había estado experimentando. La curandera comenzó a realizar un ritual de purificación utilizando las hierbas e inciensos, y también rezaba con mucha fe. Mientras observaba cada movimiento suyo, sentí una extraña sensación. Me empezó a dar escalofríos y mi cuerpo empezó a temblar. Mis manos se aferraron instintivamente a la tela de mi falda y mi respiración se volvió agitada mientras luchaba por mantener la compostura. No entendía qué estaba sucediendo, porque además de lo que me estaba pasando, comencé a ver sombras tenebrosas que se formaban en la habitación de Doña Perlita. Y no solo yo las vi, también mi madre pudo verlas. La curandera rezaba con mucho fervor y me decía que no sintiera miedo, que ella estaba trabajando a través de la luz y que esa luz divina me iba a proteger. A medida que el ritual avanzaba, los escalofríos y temblores comenzaron a disminuir, reemplazados por una sensación de paz y calma interior. Aunque aún me sentía inquieta y desconcertada, también sentía que todo iba a mejorar, cuando de la nada devolví el estómago ahí en el suelo de aquella habitación. Doña Perlita me dijo que ya había sacado la brujería, que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Al querer limpiar aquella masa blanquecina que había devuelto, la mujer me dijo que no lo hiciera. Inmediatamente le puso alcohol y le prendió fuego. Me dijo que un hombre me había enviado ese trabajo brujeril, que estaba obsesionado conmigo, que él veía independientemente de mi juventud, que yo era una buena mujer y trabajadora, que sería un buen trofeo para él, que ya lo había hecho antes con otra chica igual de joven que yo, y que ésta no tuvo tanta suerte, que a pesar de que él se veía joven, era solo una pantalla por su vestimenta, porque me llevaba varios años. Además de que él tenía reencarnaciones, y su alma todavía no quería purgar todos los males arrastrados. Me dijo que quisiera o no, el trabajo de brujería se le iba a regresar, y que él tendría manifestaciones brujeriles iguales o más fuertes que los míos. La curandera me aseguró que había deshecho el maleficio que me afectaba, pero que aún quedaba trabajo por hacer para protegerme completamente. Me dio instrucciones precisas sobre rituales de protección y una bolsita roja que debía de llevar conmigo en todo momento. Con el paso del tiempo, las manifestaciones de brujería comenzaron a disminuir gradualmente hasta desaparecer por completo. Ya no experimentaba los terribles síntomas que una vez me habían atormentado, y poco a poco recuperé mi vitalidad y mi alegría de vivir. Nunca volví a ver a Alejandro, y aunque su recuerdo aún me provoca un escalofrío de temor, también recuerdo lo fuerte que fui al ser capaz de enfrentar aquella adversidad. Con el apoyo inquebrantable de mi familia y la ayuda de la curandera, logré superar el oscuro capítulo de mi vida y encontrar la paz y tranquilidad que tanto necesitaba. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?